Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Moat, escritor, librero, editor, y estoy aquí en un nuevo capítulo de Unidos por la Lectura para interesar a mundos socios en un tema que a mí y a tantos de ustedes les apasiona: los libros, la lectura. Hoy me acompaña Fernanda de los Santos, Iñaki Otegui. Iñaki, director de Mundos Socios; Fernanda de los Santos, abogada; esposos, marido y mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Hola, gracias. Bien. Muy contenta de estar aquí. Los invitamos porque ustedes son parte hoy de un taller de lectura animado por Mundos Socios, pero fundamentalmente porque son lectores desde jóvenes, lectores desde que se conocieron. Según entiendo, y se conocieron en el colegio, se pusieron a pololear, hicieron sus estudios universitarios y desde siempre la lectura ha sido un tema en sus vidas. Me gustaría que Fernanda, Iñaki nos contaran sucintamente qué es la lectura para ustedes y por qué es importante en sus vidas, por qué la lectura ha sido un elemento de unión entre ustedes. Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado leer desde que somos muy jóvenes. Y la lectura siempre fue un punto de encuentro. A veces no leemos lo mismo, pero sí los comentamos y nos entusiasmamos a veces a leer un determinado autor uno a otro, porque yo lo estoy leyendo y le empiezo a comentar el libro y le gusta tanto que me dice, ay, pero y eso no es lo que yo leo, pero no importa. A ver, y después enganchamos y además lo hemos transmitido, yo creo, que a nuestros hijos, porque nosotros comentamos las cosas en los almuerzos, en las comidas. Y lo otro que siempre nos ha unido la lectura, cuando salimos de viaje, por ejemplo, los dos coincidimos en la librería. La librería es el punto de unión, podemos estar todo el día los dos, porque otros puntos no son de unión. Si se le ocurre ir a la ferretería, o esa no me interesa para nada. Pero de verdad, la librería y el café son el punto de unión de nosotros dos. Y lo otro también, decir que en nuestras casas había libros. Yo creo que ese es un tema, había libros a disposición para uno leer. De alguna manera, las familias de ambos se consideraba el libro como el instrumento de la cultura. Recordemos que en esa época no había computadores, no había tablets, no había internet, y por lo tanto uno aprendía a través de los libros. Era la forma de conocer otros países, de entender otras culturas. Entonces eso nos ha marcado, digamos, el hecho de que siempre hay libros en la casa. Y nadie lee el mismo libro, Fernanda, Iñaki, nadie. No. Todos hacemos nuestra propia lectura. El libro está escrito allí, pero uno lo toma y finalmente lo traduce, y siempre es un libro distinto. ¿Ha habido agarres importantes entre ustedes por una lectura, así, un libro que a uno lo fascinó, luego el otro lo tuvo en sus manos, pero no logró entrar? Y al mismo tiempo ha habido encuentros significativos en que ustedes consideran que algo pasó incluso demasiado bueno a partir de la lectura de ese libro, que les permite como sintonizar con el alma a ustedes. Sí, de todas maneras, o sea, no habíamos participado de un mundo literario, de un taller literario, pero sí habíamos comentado libros y nos dábamos cuenta de que cada uno tenía una mirada. A lo mejor uno se fijó en una cosa, otro se fijó en otra cosa, pero no eran miradas distintas que a veces se complementaban. Por ejemplo, mira, aquí tengo este que se llama El quinto hijo de la Doris Lessing. Nos marcó profundamente. ¿Por qué? Porque este libro es una familia que tiene 4 hijos y nace un quinto hijo especial. Nosotros tenemos 4 hijos, pero tenemos también un hijo especial. Entonces nos marcó profundamente porque es un cambio de vida, de mirada del universo, de todo. Y de verdad fue como una mirada que existe esto y existe en todas partes, y la familia puede ser feliz igual y va a ser feliz igual. Que estos hijos especiales nos hacen crecer. Fíjate que hay un escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, que a mí siempre me fascinó. Sus diarios, se llama La tentación del fracaso, sus cuentos, que lo hicieron más célebre aún, y un libro muy raro en un sentido, pero precioso, que se llama Prosas apátridas, que reúne como fragmentos pequeños de textos que no cabían en sus otros libros, ni en los cuentos, ni en los diarios, ni en los ensayos. Y les quiero leer un fragmento
y que reflexionemos a partir de eso. No creo que para escribir sea necesario ir a buscar aventuras. Nuestra vida, la vida, es la única, la más grande aventura. El empapelado de un muro que vimos en nuestra infancia, un árbol al atardecer, el vuelo de un pájaro, aquel rostro que nos sorprendió en el tranvía, pueden ser más importantes para nosotros que los grandes hechos del mundo. Quizá cuando hayamos olvidado una revolución, una epidemia o nuestros peores avatares, quede en nosotros el recuerdo del muro, del árbol, del pájaro, del rostro. Y si quedan es porque algo los hacía memorables, algo había en ellos de imperecedero, y el arte solo se alimenta de aquello que sigue vibrando en nuestra memoria. Cuando yo les pregunté hace un tiempo, cuando ya fijamos esta conversación, que pensaran en libros que ustedes los habían marcado, ustedes al tiro sacaron a colación lecturas que los acompañan hasta el día de hoy. García Márquez. A mí sí, 100 años de soledad. Siempre me marcó. Hemingway, El viejo y el mar. ¿Qué pasa en esa literatura, Fernanda? ¿Qué pasa en esos libros de García Márquez? ¿Qué pasa en esa familia Buendía? ¿Qué pasa en El amor en los tiempos del cólera? O en La crónica de una muerte anunciada? O en sus cuentos de García Márquez. Esto te pregunto a ti, Iñaki, Otegui, ¿qué pasa en El viejo y el mar de Hemingway? Que se relata la historia de vida de una familia. Y son las cosas que a mí lo que más me gusta de García Márquez es que mezcla la realidad con la fantasía. Me encanta esto de dar libertad al pensamiento, de crear cosas de repente que no son tan consecuentes a lo mejor lógicamente, pero sí sentimentalmente a él le hace sentido. Los personajes yo lo he leído muchas veces y cada día como que me dan distintas lecturas y distintos puntos de vista. Lo empecé a leer en el colegio, después lo leí con mis hijos, entonces siempre te da una visión distinta y de verdad yo creo que eso refleja mucho la vida de García Márquez en general, si tú lees como su vida, que fue criado por los abuelos, que fue criado en un estado colombiano chiquitito. Y yo creo que eso lo amplió a un mundo imaginario y de verdad todo el tiempo lo puedes leer distinto y te dice distintas cosas. ¿Pasaste por sus memorias, por Vivir para contarlo? Sí, también lo leí, Vivir para contarlo. Es bonito ese libro, ¿no? Es como el final ya de su... Sí, lo leí. En las editoriales que escribía... se llamaban, él escribía en un diario, así como dices tú, él escribía las crónicas nortinas se llaman. Sí. Es que son 2 tomos, yo los primeros los recopilaba y después tengo los 2 tomos. Él empieza su vida como escritor, como periodista. Claro, en un diario allá. Sí. En la crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, estoy recordando el arranque de esa novela que está basada en un hecho real, ¿no es cierto? Él te parte diciendo que va a haber un crimen, ¿no? Claro. Te dice el día en que lo iban a matar, Total. ¿no es cierto? Santiago Nazar se levantó, no sé, a las 6:30 de la mañana. Entonces, el tema no está en saber que van a matar a Santiago Nazar, el tema está primero en la forma en que eso se cuenta y segundo, ¿no es cierto?, en esa capacidad que tiene de envolverte a ti, indagar por qué iban a matar a Santiago Nazar y qué se jugaba en la historia de ese pueblo, qué es lo que había sido mancillado. En el caso del viejo y el mar, Iñaki, de Hemingway, él escribe este cuento, ¿no es cierto?, 2 años antes de que le den el premio Nobel de literatura y sin duda termina siendo decisivo porque de toda su literatura probablemente ese cuento largo, novela corta, como queramos llamarlo, va a ser recordada siempre. Sí, a mí me pasó que yo no conocía esa parte de la vida de Hemingway, sino que el libro llegó a mis manos, yo te diría tal vez incluso antes de los 12 años, puede haber sido a los 10 años, sí. me recomendaron leerlo, mis padres, mi madre en particular, y me marcó el libro por la vivencia que ahí ocurre. Hay 2 cosas que me gustan a mí en particular. Primero, la naturaleza, que me encanta. Yo siempre leía los libros de Jack London. Y por otro lado, este desafío frente a la vida solo, digamos, ¿ya? Que también tiene un poco que ver con mi personalidad. Entonces, esas 2 cosas que ocurren en el libro, este caballero, Santiago creo que se llamaba, sí, no había pescado en varios días, estaba ya al borde y desafía a un pez de espada, el más grande que se había visto, durante 4 días, digamos, ¿ya? Y entiendo después al leer que Hemingway
estaba como un poco perdido tal vez también esto de vivir en los bares, y en la guerra y todo, y este libro aparentemente lo rescató de vuelta en términos de volver a centrarse también en lo que él hacía mejor, que era contar historias. Esa lucha que se da, ¿no es cierto?, Sí. en ese relato, ¿no es cierto?, entre el hombre y el pez, ¿no?, que le opone resistencia, ¿no es cierto? Es una tremenda metáfora, no solo Sí. de la vida de Hemingway, como tú bien dijiste, Sí. bueno, ¿cómo te toca a ti esa historia? Porque una historia escrita por un escritor, ¿no es cierto?, norteamericano, afincado en Cuba, le llega a un descendiente, ¿no es cierto?, de vasco en Santiago de Chile cuando tiene 12 años, 14 años, y que además venía de leer a Jack London y que se fascinaba, no sé, con Book, ¿no es cierto?, y el llamado a la selva. Colmillo Blanco, en Claro. la selva, sí. Mira, desde ese punto de vista, y después quiero hacer un paralelo con lo que hace mi señora, a mí los libros como que me marcan en una época. Ese libro no lo he olvidado nunca, ese desafío tal vez, y después en la vida cada uno nos va trayendo desafíos y uno lo tiene presente, digamos, esa lucha. El hombre tiene algo adentro que mientras esa llamita esté prendida, no importa lo que pase alrededor, él lo va a lograr sacar adelante. Y eso, como decía mi señora, tenemos nuestros temas y nos van marcando y nos permite salir adelante en la vida. El 18 de abril del 2009 le regalaste esta edición de 100 años de soledad a Fernández y le Sí. pusiste "Nunca dejes de soñar". Sí. No estuvo malo el mensaje. No estuvo es que- malo. Ahí te quiero decir que efectivamente esa es un poco la diferencia y que tal vez ha hecho la complementariedad. Yo soy muy concreto y ella Muy abstracta. muy abstracta, y ella sueña más. Y para mí me he dado cuenta que ella se enamora de los libros, se enamora de verdad. O sea, hay libros que es como un amor de la vida, digamos, ¿ya? Que y yo- a mí, perdona, No, y a sí. mí la diferencia es que los libros me marcan. No tengo un libro así como regalón, sino que ese libro me marcó. Yo, por ejemplo, me marcó El hombre y el mar, me marcó Pabellón de Canceroso de Solzhenitsyn, que también lo debo haber leído a los 15 años. Entonces, te dejan como un algo, y no es porque yo no sabría definir si está bien escrito, pero me dejan marcado. En cambio, mi señora se enamora, ¿ya? Y eso yo lo valoro. Sino que te decía que nos dijiste que trajéramos algunos libros. Por ejemplo, yo los libros que me encantan y que son mi joyita, como digo yo, los tengo todos marcados. Todos tienen, ¿cómo se llama? Tienen firma, los presto, pero los ando buscando y recuperando. Por ejemplo, esta Seda de Barico para mí fue precioso. Se lo he hecho a leer a medio mundo porque es de verdad una joyita, porque digo, es una cosa chiquitita, escrita, pero maravillosa. Hoy ustedes ambos son parte de un taller de literatura y de lectura que hacemos juntos. ¿Qué Sí. valor tiene para ustedes ya no hacer la lectura de manera individual, solitaria, particular, sino de compartir esa lectura con otros? Que hay esto mismo que tal vez nosotros hacíamos de comentar un libro, al hacerlo con otras personas que nosotros nos conocemos, como te decía antes, de los 16 años, casi 50 y tantos años, entonces ya nos conocemos, nos basta mirarle la cara para saber qué está sintiendo. En cambio, conversar con otras personas que tienen otras realidades, te dan, y aquí viene lo fantástico, mientras más leen el libro, más miradas distintas hay, ninguna es igual a la otra. Y por otro lado, también tengo que reconocer que poder hacerlo con un escritor y con alguien que ama los libros, enriquece mucho la conversación. O sea, habíamos escuchado talleres de libros en que la gente se pone de acuerdo, compran todo el mismo libro y conversan entre ellos. Pero tener una guía también ayuda mucho, digamos, para entender por qué. Y que te pregunten si escribiste un capítulo del libro. Uno de los libros que has mencionado, Fernanda, y uno de los autores es Philippe Claudel. Claudel, Sí, ¿Cierto? A propósito del informe de Brodek, de la nieta del señor Lin. ¿Qué pasa con un autor como ese, ¿no es cierto?, de nuevo, de la provincia de Francia, que te está hablando a ti también? Que tiene esa literatura, que tienen los libros de Philippe Claudel, que te hablan. ¿Qué hay ahí que a ti te habla? Es que Philippe Claudel como que describe muy bien los sentimientos de lo que le pasa a la gente con las transformaciones o los sucesos que suceden.
encuentro que te llega como al alma, te remece de verdad, cómo logra expresar esos sentimientos de transformación del el nieto del señor Lee. La nieta del señor Lee, realmente tú ves que lo cambian totalmente de su estructura de vida y cómo se tiene que adaptar y cómo logra sobrevivir, pero transmite de verdad lo que yo creo que le pasa a la gente cuando pasan sucesos importantes. Imagínense que tienen 30 segundos cada uno para hablarle a gente del mundo socio que no es asidua a la lectura, que no ha sido la lectura una compañera en sus vidas, y ustedes tienen 30 segundos para decirles algo respecto de eso, no solo compartir su experiencia, como para motivarlo, empujarlo, incentivarlo, decirle el valor que tiene una actividad y un oficio como es el oficio de lector. ¿Qué le diría? Yo le diría que de alguna manera no solamente te enriquece en la vida juvenil, profesional, sino que también en la etapa más madura, cuando uno ya cree que ha pasado toda la historia, de alguna manera hay una mirada distinta a los libros. Incluso volver a leer los libros que uno leyó cuando era joven, la misma persona en una etapa distinta de la vida los va a entender de una manera diferente y te van a decir cosas diferentes. En realidad perderse eso es como dejar de disfrutar de una parte que la vida te regala. Y como te dije una vez, es la actividad quizás más sedentaria que existe el leer, pero es la actividad que te abre el mundo. No necesitas, como tú decías ahí, viajar, ni recorrer, ni moverte. Con la imaginación lo puedes conocer todo y vivirlo todo. Y de verdad que si el libro te llega, te produce una emoción fantástica. Es decir, logras realmente disfrutar de la vida, a lo mejor estando sentada en una silla. Fernanda, Iñaki, muchas gracias por compartir en este nuevo capítulo de Unidos por la Lectura. Y a ustedes, amigos de Mundo Socios, nos encontramos en un próximo capítulo. Lean, anímense, métanse en ese mundo. Ahí hay algo que los está esperando. Eso, chao.